Hola, hola con todos, bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Ecuador en el siglo XX. Así que comencemos. Ecuador, oficialmente denominado República del Ecuador, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur. Limita al norte con Colombia, al oeste con el Océano Pacífico y tanto al sur y al este con Perú. Su capital es Quito. La moneda que se usó en el siglo XX fue el sucre y después se dio un cambio al dólar. El presidente fue Eloy Alfaro. Hubo una población de 2.6 millones de habitantes y se dividió en 4 regiones, en las que se distribuyó 21 provincias y 205 cantones. Hablemos un poco sobre los presidentes de Ecuador durante el siglo XX y qué fue lo que hicieron o por qué son recordados. Comencemos con Eloy Alfaro. Él fue líder de la Revolución Liberal. Además, promovió importantes reformas en educación, economía y derechos civiles. José María Velasco Ibarra tuvo una influencia enorme en la política ecuatoriana. Fue presidente en 5 ocasiones, aunque solo en una pudo completarla, ya que las demás fueron interrumpidas por golpes de Estado. Galo Plaza Lasso fue el representante de un periodo de estabilidad y modernización. Su gobierno es recordado por una gestión democrática y progresista. Camilo Ponce Enríquez tuvo un gobierno que se enfocó en el desarrollo económico e industrialización, además de la construcción de infraestructura vial y de vivienda. Guillermo Rodríguez Lara tuvo un régimen militar. En este periodo se vio la modernización de la infraestructura gracias a los recursos petroleros. Jaime Roldoso Aguilera fue el primer presidente elegido democráticamente. Es recordado por su énfasis en los derechos humanos y su política social. León Febres Cordero tuvo una presidencia marcada por un estilo autoritario y una política económica neoliberal. Rodrigo Borja Ceballos lideró reformas económicas y políticas durante un periodo de crisis económica. Su gobierno intentó implementar un modelo de desarrollo socialdemócrata. Yamil Maguad. Su presidencia es notable por la crisis económica que llevó a la dolarización en la economía ecuatoriana. Fue derrocado en un golpe de Estado en medio de la crisis financiera y social. Cabe recalcar que cada uno de estos presidentes dejó una huella particular en la historia del Ecuador, influyendo en la dirección del país y enfrentando los desafíos de su tiempo. Ahora bien, comencemos a hablar de la Revolución Liberal. Esta revolución se da entre los años 1895 a 1925. Esta es liderada por Eloy Alfaro, marcando así el fin del dominio conservador en Ecuador. Alfaro implementó nuevas reformas significativas, como lo fue la separación de la Iglesia y el Estado, la modernización de la educación y la construcción del ferrocarril trasandino. Además, surgen reformas sociales. Entre estas tenemos a la introducción de leyes para mejorar las condiciones laborales y promover los derechos civiles. La década de 1920 estuvo marcada por la inestabilidad política y económica del país. En 1925, la Revolución Juliana derrocó al presidente Gonzalo Córdoba, acusándolo de corrupción y mala administración. Esta revolución marcó el inicio de una serie de gobiernos provisionales y cambios en la estructura política del país. Además, se estableció una junta militar que buscó modernizar al país y combatir la corrupción. También se crearon instituciones como lo fue el Banco Central del Ecuador para estabilizar la economía del país. La Junta de Gobierno que surgió durante esta revolución nombró a Isidro Ayora como presidente provisional en 1926. Ayora implementó reformas económicas y sociales significativas, aunque su gobierno se caracterizó por la falta de estabilidad y la oposición política constante. La Guerra Peruano-Ecuatoriana de 1941 fue un conflicto territorial entre Perú y Ecuador. Esta guerra resultó en la pérdida de territorios para Ecuador, ratificada por el Protocolo de Río de Janeiro en 1942. Este evento tuvo un profundo impacto en la identidad nacional y las relaciones internacionales que tenía Ecuador. Continuemos con la economía del siglo XX.
Comencemos hablando sobre la síntesis histórica de la producción bananera. El auge del banano se da entre los años 1948 a 1972. La exportación del banano surge después de la Segunda Guerra Mundial. Los mayores productores de dicho producto comienzan con sus operaciones durante la presidencia del Dr. Galo Plaza, quien decretó a la producción del banano como prioridad nacional. En el año de 1948, Ecuador exportaba cerca de 3.8 millones de racimos de bananas. Las primeras exportaciones tuvieron como destino hoteles exclusivos en los Estados Unidos. El auge bananero se desarrolla entre 1948 a 1965. Ecuador inicia con la producción de banana en grandes cantidades entre 1944 y 1948. La producción de países centroamericanos controlados principalmente por la United Fruit y la Standard Fruit Company son severamente afectados por los huracanes y la enfermedad del mal de Panamá. En 1954, Ecuador ocupaba el primer puesto en exportación del banano a nivel mundial. A comienzos del año 1965, los precios internacionales de dicho producto se desplomaron por la expansión de la oferta 3 veces mayor de compañías transnacionales asentadas en Costa Rica, Guatemala, Panamá y Honduras. Los costos de producción disminuyeron de $2.54 a $1.40 por caja. Los salarios eran extremadamente bajos en Ecuador. Un trabajador bananero recibía $1.90 por día de trabajo. En 1963 se crea el Programa Nacional del Banano. La tecnología fue introducida paulatinamente para ajustarse a los niveles de competencia mundial. Para 1987, el gobierno de Maguad cierra el Producto Nacional Bruto para crear el Instituto Nacional del Banano, que no tuvo soporte político. Con la dolarización en el 2000, se marca un nuevo periodo en el que la producción bananera incrementa sus costos. Como ya se mencionó, Ecuador ocupaba el primer puesto en exportación del banano a nivel mundial. Las condiciones en plantaciones eran precarias y esto generó conflictos y huelgas. La riqueza generada por el banano impulsó el desarrollo de la infraestructura y economía en general. Con este auge, se impulsó la alta demanda internacional y las condiciones favorables para el cultivo en la costa ecuatoriana. El auge petrolero se dio entre 1972 y 1980. El 6 de agosto de 1972, el presidente Guillermo Rodríguez Lara inauguró el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE, que permitía transportar el crudo desde la Amazonía hasta la costa para su exportación. En 1972 se creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE, que luego se transformó en Petroecuador. Los ingresos del petróleo fueron utilizados para financiar grandes proyectos de infraestructura, como lo fueron carreteras, hospitales, escuelas y proyectos de electrificación. A principios de la década de los 80, la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional marcó el fin del auge petrolero. El auge cacaotero en Ecuador comenzó a finales del siglo XIX y se consolidó en las primeras décadas del siglo XX. Ecuador se convirtió en uno de los principales productores y exportadores de cacao a nivel mundial. Las principales regiones productoras fueron las provincias de Guayas, los ríos Manabí y Esmeraldas. Guayaquil se convirtió en un importante puerto de exportación y centro comercial. A partir de 1910, la producción de cacao comenzó a declinar debido a la aparición de plagas y enfermedades como la monilia y la escoba de bruja, que devastaron con las plantaciones. Las dictaduras militares en Ecuador ocurren entre los años 60 y 70. Específicamente comienzan en 1963, cuando una junta militar toma el poder en sus manos. Dicha junta estuvo encabezada por el almirante Ramón Castro Gijón. Este periodo se caracterizó por la represión política y la suspensión de las libertades civiles. En 1966, la junta militar es derrocada y se establece una asamblea constituyente. En 1972, el general Guillermo Rodríguez Lara lideró un golpe de Estado que derrocó al presidente José María Velasco Ibarra. Su gobierno se centró en el control estatal de los recursos petroleros y en la implementación de políticas desarrollistas. Rodríguez Lara
fue depuesto en 1976 por otra junta militar. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, conocida como CONAIE, se fundó en el año de 1986, convirtiéndose en la principal organización indígena del país. Esta jugó un papel central en la lucha por los derechos territoriales, la educación bilingüe y el reconocimiento de la plurinacionalidad. La crisis económica y la dolarización ocurren entre los años 1999 y 2000. Por una parte tenemos a la crisis bancaria. Esta ocurre a finales de los años 90, cuando Ecuador sufre una severa crisis económica que culmina con el colapso del sistema bancario, mientras que la dolarización ocurre en el año 2000, bajo la presidencia de Yamil Maguad, cuando adopta el dólar estadounidense como su moneda oficial con el fin de estabilizar la economía del país y deja de lado al sucre. Levantamientos populares y políticos de los años 1990 a 2005. El levantamiento de 1990. Uno de los eventos más significativos fue el levantamiento indígena de junio de 1990, organizado por la CONAIE. Miles de indígenas bloquearon carreteras y ocuparon tierras, exigiendo reformas agrarias y el reconocimiento de sus derechos. Este levantamiento fue un punto de inflexión y llevó a que el gobierno de Rodrigo Borja abriera el diálogo con las comunidades indígenas. Hubieron protestas en el año de 1994, en respuesta a la ley de la modernización agraria dada por el presidente Sixto Durán Ballén, que amenazaba con privatizar las tierras comunales. Los indígenas se levantaron nuevamente. La presión de estas protestas llevó a la modificación de dicha ley. En la década del 2000, la CONAIE y otros grupos indígenas fueron fundamentales en las protestas que llevaron al derrocamiento del presidente Yamil Maguad en el año 2000. Estas se debieron a la crisis económica y política que afectaba negativamente a las comunidades rurales y urbanas. Hubieron movilizaciones en el año del 2002, pues con la elección de Lucio Gutiérrez, que contó con el apoyo inicial de la CONAIE, posteriormente a la alianza con sectores neoliberales e implementación de políticas contrarias a los intereses indígenas, provocaron que las movilizaciones lleven a su destitución en el año 2005. Agradezco su atención, espero que el contenido presentado haya sido de gran utilidad y muy valioso para ustedes. Nos vemos en un próximo video.